Buenos días, mis hermanos. Bendiciones para todos. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Voy a leerlo de nuevo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta noche vamos a comenzar una serie de estudios sobre el tema de la disciplina. Disciplina es una palabra tal vez que asusta a algunas personas, pero es algo sumamente bueno. De hecho, el Señor está diciendo acá que hay que someterse a Él, aprender de Él, obedecerle, seguirle, para que verdaderamente seamos sus discípulos. De hecho, la palabra discípulo viene con la misma raíz de la palabra disciplina. Para ser discípulo del Señor Jesucristo, seguidor, buenos y ejemplares miembros en su iglesia, entonces necesitamos someternos a la disciplina del Señor Jesucristo, a las reglas, al sistema de comportamiento en cuanto a lo moral, en cuanto a lo moral y a lo espiritual. La disciplina es una de las doctrinas básicas de la Santa Biblia, que debe de ser entendida y practicada si nuestras vidas personales y la vida de las iglesias del Señor Jesucristo vamos a representarle. De hecho, para eso estamos acá, para eso somos salvos, para eso somos bautizados, somos miembros de la iglesia, constituimos la esposa de Cristo, la novia del Cordero, para que seamos luz al mundo, para que seamos sal de la tierra, que seamos ejemplares, y solamente corrigiendo lo que es incorrecto en nosotros y obedeciendo al Señor, podemos ser llamados discípulos disciplinados o iglesia del Señor Jesucristo disciplinada como Él quiere. Definiendo un poco más la palabra disciplina, disciplina es la práctica de entrenar al pueblo a obedecer reglas para un buen comportamiento, a fin de lograr un buen o ejemplar comportamiento. ¿Ok? Es la práctica de entrenar al pueblo de Dios a obedecer las reglas para un buen comportamiento. La disciplina cubre varias áreas de definición. Por ejemplo, es la instrucción que enseña las reglas del gobierno. Entrena también las facultades mentales y el carácter moral a fin de corregir, moldear y perfeccionar. La disciplina también incluye castigo para advertir, para asustar el comportamiento desordenado de otros. Significa también el control que preserva, que conserva
ese comportamiento ordenado, ¿verdad? En estas lecciones vamos a estar mirando dos áreas de disciplina. Primero, la disciplina cultural. Por ejemplo, el hecho de tener la disciplina cristiana es el proceso de enseñar, de aprender que el individuo, que el Hijo de Dios debe voluntariamente someterse a autodisciplina, que no tenga que ser disciplinado por los demás, pero que todos nos sometamos a esa autodisciplina para un comportamiento piadoso, sumiso a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? De hecho, que esto se logra a través de aprender los principios establecidos en la palabra de Dios. Según de Timoteo 3, 16, 17, vamos a leerlo ahí de nuevo. Dice que toda la escritura, toda la palabra de Dios, la Santa Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miremos eso en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bonito es. La palabra de Dios cubre todas las áreas defectuosas de nuestras vidas para corregirlas y para agradarle al Señor y estar nosotros mismos contentos de corregir los malos hábitos, las malas costumbres, las malas ideas y conceptos erróneos que tenemos, ¿verdad? Y la palabra de Dios se encarga de eso. Gracias al Señor que tenemos la Santa Biblia, ¿verdad? Así pues que esto es logrado, la buena disciplina, la disciplina cultural es lograda a través de los principios y la práctica de la palabra de Dios. Leamos en Santiago capítulo 1, Epístola de Santiago, capítulo 1, versos 22 hasta el 27. Santiago, capítulo 1, versos 22 al 27. Están pegadas las páginas de la Biblia y por eso me está tomando un poquito más de tiempo llegar hasta ahí, pero ya la encontré. Dice aquí en Santiago capítulo 1 versos 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
La religión pura y sin mácula es esta, delante de Dios el Padre: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire cómo todo esto pues es práctico. Hasta nos dice la palabra de Dios que no es suficiente estar oyendo todo el tiempo sermones y lecciones y buena instrucción de la Biblia, pero el asunto es no solamente información intelectual, pero que transforme nuestras vidas. Dice que hagamos, que practiquemos la palabra, ¿verdad? Para que seamos perfectos, dice la palabra de Dios acá. Ok. Así pues que esta disciplina cultural es lograda por medio del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Así como es tan importante obedecer las leyes de la tierra, por ejemplo, usted sabe que hay reglas a cómo comportarse en la comunidad, en el vecindario, al usar las calles y las carreteras. Nuestra conducta es sumamente importante, si no vamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad?, de multas y encarcelamiento, etcétera, ¿verdad? La agencia para disciplinar al Hijo de Dios es, por supuesto, la iglesia del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, es un buen texto que puede darnos base para esta afirmación, ¿verdad? Que tenemos que someternos a las reglas establecidas en el Nuevo Testamento para ser practicadas en la iglesia. Al ser creyentes, al ser salvos por la fe en Cristo, nuevas criaturas, hijos de Dios, candidatos ya para el cielo, que vamos para el cielo, amén, y al ser bautizados, también estamos de acuerdo en ser disciplinados en la casa del Señor. En Mateo 28, 18 al 20, el Señor Jesucristo dijo: toda potestad, eso quiere decir todo dominio, todo poder, me es dado, dice el Señor. Toda potestad, todo poder, todo dominio me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Mire cómo el Señor, el primer mandato que le concierne a Él y a nosotros es que digamos al mundo entero: Cristo salva. Él murió en la cruz. Él es nuestro Salvador. Él es el regalo de Dios. Recíbalo, acéptelo. Deje todo lo demás, todas las doctrinas y creencias religiosas, idolatría, etcétera, a un lado. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Crea en Él de todo corazón. Dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio. Es eso, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, como la obra perfecta que Él hizo, que la hizo solo. No necesitó ayuda de nadie. Él se ganó todo el crédito, se ganó toda la recompensa del Padre por darse por nosotros y salvarnos eternamente. Amén. Ese es el primer mandato que tenemos como iglesia. Y para eso necesitamos ser disciplinados, ¿verdad? Estar siempre aprendiendo la palabra de Dios, trayendo nuestros diezmos y ofrendas y orándonos por los otros, encomendándonos al Señor, lanzándonos a la aventura de ir a otros lugares a predicar el evangelio. Y todo eso requiere disciplina. Todo eso requiere disciplina. Dice: id por todo el mundo, predicar el evangelio. Dice: y bautizándoles a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ves? Eso es como esa promesa de Él de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y para respaldarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para
mantenernos alertas y firmes y conquistando. Dice que hagamos lo que Él primeramente nos dice, y luego la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Es como dijo allá en el primer verso que leímos en esta lección de Juan 8, 31, 32, a los discípulos que habían creído en Él, les dice a todos ellos: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Así pues que todo hijo de Dios, al saber pues que su agencia de disciplina como hijo de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo, debe estar más que dispuesto, anuente, voluntarioso para someterse a la disciplina en la casa de Dios. Amén. De hecho, hermanos, que esto incluye autodisciplina, incluye inclusive autosacrificio al aprender y al valorizar el costo que esto tiene, y con la resolución en su corazón de pagarlo, ¿verdad? En Lucas capítulo 14, vamos a ir ahí. Lucas capítulo 14, versos 28 al 30. Dice así. Lucas 14, del 28 al 30. Dice el Señor así: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y si no puede acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? No, ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esto definitivamente está hablando el Señor a sus discípulos. Él les está diciendo que se den cuenta que tienen que pagar un precio. Tienen que inclusive llegar al punto de sacrificio, de humillarse a sí mismo al unirse a esta tropa de hijos de Dios, ¿verdad? Que estamos haciendo guerra contra Satanás, contra el mundo, contra el pecado. Y a fin de ser victoriosos, tenemos que resolver en el corazón: sí, estoy dispuesto a pagar el precio, quiero someterme a la disciplina del Señor, quiero servirle, quiero significar algo para el Señor. Él significa todo para mí y yo quiero contribuir a lo que Él me pide, me demanda, me requiere. Señor, aquí estoy para someterme a tu disciplina. Amén. Esa es la clase de miembros de la iglesia
que deseamos, por las cuales oramos también, ¿verdad? ¿No? Personas que no están dispuestos a ser disciplinados. Una vez una señora aquí en Bakersfield, cuando era pastor acá en una iglesia en la que fui miembro pastor por 20 años, en la iglesia bautista misionera Jezreel, una vez una cierta persona fue bautizada, así era bastante joven, como unos 35 años, algo así, y quiso bautizarse también, ser miembro de la iglesia, estaba muy entusiasta, etcétera, amén. Pero pronto dejó de venir a la iglesia. Y entonces, como todo pastor, ¿verdad? Se busca cómo conectarse con los miembros para ver qué les pasa. Entonces fui a visitarle y preguntarle, hermana, ¿cómo le ha ido esto, etcétera, etcétera? Y yo, oh, muy bien, gracias. Y después de la conversación, la hermana, pues usted es miembro de la iglesia y vemos que pase un tiempo usted no está viniendo y lo importante es, como dice la palabra de Dios, pues que estemos juntos, estemos estimulándolos al amor, a las buenas obras, etcétera, etcétera. Y ella inmediatamente se enojó, me dijo, ¿qué? Sí, usted me está diciendo que cada vez que hay servicios en la iglesia tengo que estar ahí. Lo hermano, sí, es lo que todos hacemos, a menos que por razones a veces inevitables, pues no es que tenemos que estar ahí, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el esfuerzo, sí, de que eso sea lo que vamos a hacer todos. Y entonces dijo, mire, dice, yo ni siquiera desde niña fui obediente a mi madre. Dice, ni lo que mi madre o mi padre me decían, yo no estaba dispuesto a hacer. Y ahora que estoy vieja, usted me dice que hay que estar en la iglesia. No, olvídese, eso yo no voy a acatar. Ok, mi hermano, pues eso es lo que la palabra de Dios requiere y me da pena, leí yo, que esa sea su actitud, pero siempre el Señor le ama y venga a la casa de Dios, ¿verdad? Pero a lo mejor vamos a usted tener que excluirla de la lista de los miembros, ¿verdad? Y si ella nunca más volvió a la casa de Dios. ¿Qué le parece si todos los miembros fuéramos así? Por supuesto que no habría iglesia, ¿verdad? Pero qué linda es la disciplina, qué linda es esta instrucción, este entrenamiento que la palabra de Dios nos da, que es para la honra, para la gloria de Él y para nuestro gozo también y nuestra bendición de crecer más en Cristo, ¿verdad? Hay personas, hay hijos de Dios, hay hijas de Dios que desean encontrar una iglesia en que sí, los principios morales, espirituales, de buena conducta, de buen ejemplo, sean practicados. Y ojalá, hermanos, que nosotros seamos esa clase de iglesia que estas hermanas y hermanos, familias a veces enteras están buscando, ¿verdad? No es verdad que todos ahora nada más quieren vivir complaciendo al mundo, complaciendo la carne, portándose mal. No es cierto. Los hijos de Dios no se sienten felices, no se sienten contentos de andar buscando, brincando de aquí para allá, iglesias, a ver dónde se predica y practica la palabra de Dios. Hay algunos que desean encontrar ese tipo de iglesia. Vale la pena, mis hermanos, vale la pena que seamos disciplinados, que seamos obedientes a la palabra de Dios, ejemplares, amén. Las recompensas vienen. Adelantándome un poquito sobre un punto que vamos a ver más adelante, todavía no.
Cuando un hijo de Dios es disciplinado, es excluido de la membresía de la iglesia, cuando ya puede venir a los servicios, pero ya no tiene voz ni voto, no puede tomar la cena del Señor, ya no puede participar en ninguna actividad de la iglesia, excepto venir y sentarse y oír. En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, 2 Timoteo 2:15, mira lo que dice el apóstol Pablo acá. Y Timoteo pues era por supuesto miembro, ¿verdad?, de la iglesia en Éfeso, estuvo bastante tiempo él ahí. Dice acá, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, y esto requiere disciplina. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Y esto no es solo para el pastor, pero es para todos los miembros. Tenemos que ser diligentes en la práctica de la disciplina en la casa de Dios. Amén. En cuanto a la disciplina correctiva, porque todo esto tiene que ver con la disciplina cultural, nuestro comportamiento que el Señor quiere. En cuanto a la disciplina correctiva, hay ciertas medidas, hay ciertas reglas que se le van a aplicar al individuo o inclusive a toda la iglesia también, porque a veces toda la iglesia está muy mal en algo, ¿verdad? Y la palabra de Dios pues tiene instrucción tanto para cada miembro como para toda la asamblea. Y la intención, el objetivo correcto es ayudar tanto al individuo a toda la congregación a regresar a su relación correcta entre unos y otros, y especialmente con nuestro Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, el versículo 5 en adelante dice, Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vea qué bonito esto. Amén. Así pues que la palabra de Dios nos dice, sí, que se requiere autodisciplina, se requiere humildad, recibir esto como medidas
divinas y es para nuestro bien, tanto en lo personal como en la iglesia entera. Amén. Y por supuesto, queremos agradar con nuestras vidas al Señor, tanto individualmente como colectivamente. Amén. ¿Verdad? El Señor tiene recompensa, la máxima recompensa que nosotros vamos a recibir como iglesia del Señor es ser, cuando Él venga, esa iglesia que dice en Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo ahí. En Efesios capítulo 5, versos 25 y 20, creo que es hasta el 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Se entregó por la iglesia, no solamente por cada uno de nosotros, pero para comprarla con su sangre, dejarla aquí establecida, ese grupo de hombres y mujeres que fueron los miembros constituyentes de la iglesia prístina, de la iglesia original, y dice para santificarla. Eso quiere decir para limpiarla, para quitarle todos sus defectos que tiene, y para corregirla. Dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es el agua junto con el detergente que se necesita para que su novia sea limpia. Ya está comprada, pero tiene manchas, tiene defectos, y el Señor dice que su palabra es la que va a estar corrigiéndonos. ¿Se acuerda? Otra vez el texto de Juan 8, 31 y 32. Dice, le dijo Jesús a sus discípulos que habían creído en Él: si guardareis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Esa es la clase de iglesia que el Señor quiere, una iglesia santificada, purificada, con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. El Señor Jesús es tan paciente, a través de los siglos, a través de los años, Él se espera que cada una de sus iglesias establecidas aquí en la tierra, nuevotestamentarias, que se someta a esta limpieza, a esta purificación constante, cada vez, cada semana, cada mes, cada año, que no cesemos. Así como nos bañamos nuestros cuerpos todos los días, que todos los días también dejemos que el Señor nos santifique y purifique, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, brillante, reluciente, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, dice la palabra de Dios. Dice, y que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Amén. Y las manchas son las que vienen de afuera. No debemos dejar que nada de afuera, herejías, malas prácticas, sean toleradas en la casa de Dios, pero solamente lo que dice su palabra. Y también las arrugas que vienen de adentro y hacia afuera. Dice nuestra pecaminosidad, nuestra desobediencia, nuestros defectos, que sean corregidos con la plancha también caliente de la palabra de Dios. Amén. Y para eso se necesita pues que seamos obedientes, sumisos al Señor, como Él dijo desde el principio, ¿verdad? Si queréis verdaderamente ser mis discípulos, tenéis que someteros a mis palabras. Amén. El Señor bendiga, mis hermanos, y esto es como una introducción apenas de
lo importante, lo valioso, lo necesario que es en la casa de Dios, que seamos todos disciplinados para la honra, para la gloria de Dios y para nuestro gozo y nuestra edificación y la bendición de los demás. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, esta noche por tu palabra preciosa que nos enseña, Señor, sí, el camino correcto. Nos enseña cómo redarguirnos de lo que está mal, nos muestra el camino, cómo corregir lo que hay que corregir, Señor, cómo ser disciplinados, cómo ser de buena conducta, de buen comportamiento, para tu honra y para tu gloria y para nuestro bien, para ser recompensados tanto aquí como más adelante también. Rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos ahí en la iglesia Canaán, que sus peticiones que tienen, sus necesidades que hay en cada uno, que todos tengamos ahí esa llamita de la esperanza en ti, Señor, en tus promesas de que todo va a estar bien. Y ayúdanos, Señor, para tener la fortaleza de confrontar los dolores, las enfermedades, las decepciones, lo que sea, Señor. En ti hay consuelo, en ti hay restauración, en ti hay ánimo, en ti hay todo, Padre Santo. Gracias por la bendición de conocerte, de ser tus hijos y ser objetos de tu amor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.